de la del presidente colombiano Gustavo Petro. Y es que... Felipe, muy claro el viceministro Iván Jaramillo en las explicaciones que da. Obviamente hay críticas, hay dudas, obviamente hay muchas inquietudes. Sí. Pero sí responde con mucha claridad los asuntos que tienen que ver con la reforma. A mí me parece, lo dijimos la vez pasada que lo entrevistamos, creo que la semana pasada, es un funcionario serio, tranquilo, escucha, decente, ¿no? Y muy académico, él explica bien las cosas. Lo que pasa, Ricardo, es que este es un tema muy técnico, este no es un tema de sentarse y decir, es que me robaron mi pensión, es que me van a dejar sin pensión, es que no sé qué. No, porque yo me imagino que muchos de los que están criticando la reforma, pues no se la han ni leído. Sí, pero mire, hay un punto... yo creo que la reforma tiene cosas, mire, yo no soy técnico en pensiones, faltaba más, pues eso es perfectamente claro, pero la reforma tiene cosas que son importantes, digo yo. No, que 2.500.000 mayores de 65 años y 60 mujeres reciban 223.000 pesos, pues eso, ¿quién se va a poner a eso? Por un lado. Dos, que las pensiones altas están subsidiadas, sí, y eso no está bien. No, eso está mal. Es equitativo, pero eso está mal. Claro, ¿no? Felipe, la reforma tiene cosas buenas. Claro. El lío es que algunos puntos generan inquietudes. Claro, ¿no? pero como todas las reformas estructurales. Es un punto ¿no? que hay que tener en pero ¿de qué sirve leerse lo que se aprobó en el Congreso si al día siguiente el presidente irrespeta por completo lo que se consensuó en el Senado y sale con la propuesta inicial que precisamente no pudo avanzar? Entonces lo que siente uno es que de alguna manera se le sigue poniendo conejo a los congresistas y empiezan a hacer jugaditas políticas para volver a la primera versión, que es lo que el presidente siempre defendió. Entonces hace una locución ignorando los debates en los meses que tuvieron discusiones en el Senado, los consensos a los que se llegó, y adicionalmente, entonces, sencillamente se le va a apostar a la Cámara, Ricardo, donde la discusión es más facilita para él. Entonces, a mí sí me parece muy frustrante. Pero el presidente tiene medidas María Consuelo, el presidente con ese trino tiene medidas las consecuencias. Si él lo hace es por algo. Yo calculo que, pero pues no sé, porque leer al presidente es dificilísimo. Felipe, por su terquedad, porque es que si uno no logra consensos, no avanza. ¿Qué tal que logre que la Cámara no le apruebe 4, pero tampoco le deje 2.3, sino que le suba 3? Sí, lo que pasa, Felipe, es que al final... Pero los senadores se tienen que sentir burlados. ¿Para qué? ¿Para qué se hacen consensos? ¿Cómo va a manejar se tienen que sentir burlados. Mire, y los ministros que defendieron eso, tienen que estar agarrándose la cabeza hoy y diciendo con qué cara volvemos a la Cámara ahora y con qué cara vamos a ir a conciliar después. El lío es que se ha dicho, mire, este es un gobierno que no concilia, es un gobierno inflexible, es un gobierno poco conciliador. Y ese gobierno logra un acuerdo con un sector del Partido Liberal y del Partido de la U para sacar adelante la reforma pensional en el Senado, y al día siguiente el presidente de la República dice todo lo contrario de lo que se acordó. Es una burla. Quedan dudas sobre esa actuación. Aurelio, 7:43 minutos. Sí, yo sí tengo discrepancias frente a lo que ha dicho el viceministro Jaramillo y discrepancias grandes. Esta no es una reforma buena. Ayer, los famosos 4 pilares quedaron clarísimos ayer en la intervención del presidente Petro. Hay un pilar para pobres extremos, hay un pilar para pobres, hay un pilar para clase media, que lo quieren agrandar hasta 4 salarios mínimos, y hay un pilar para, digamos, los ingresos más altos. Y no hay ninguna solidaridad. Cada pilar se defiende por su cuenta. Y precisamente todos estos ires y venires de 2,3 y de 4 tiene que ver con un asunto que es de fondo. Es que el gobierno, para financiar el pilar solidario, va a sacar la plata de la reducción de los recursos que el gobierno le traslada a Colpensiones hoy. Entonces, si usted sube el pilar a 4, cada vez es menos los recursos que el Estado le pasa a Colpensiones, y con eso financia el solidario. Esa es la realidad. O sea, estamos en primer lugar, frente a una reforma pensional, pero a una reforma fiscal, a un gobierno que está de una u otra manera viendo cómo le aplica menos recursos al sistema pensional en su conjunto. Ahora, yo pienso que la jugada de Petro de decir que los 4 salarios mínimos para la Cámara tiene que ver con que al final
le pueden aprobar más, va a una conciliación al Senado de 2,3 y logra que ese umbral suba un poquito más. Ahora, que los banqueros van a llorar, que los ricos también van a llorar con esta reforma pensional, para nada. El doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, antier, en el portal Valor Analytics, le respaldó esta reforma. Y la respalda por un hecho que es bien importante. Porque es que ayer lo dijo Petro, son 400 millones que están ahorrados en los fondos privados de pensiones. Esos 400 billones de pesos, o sea, 400 millones de millones, 400 con 12 ceros, van a seguir siendo manejados por los fondos privados de pensiones. Pero Aurelio, van a seguir, esto le pega durísimo a los fondos de pensiones. Yo sí creo que hay dos cosas, se les daña perdón, el Luis negocio. Ernesto, déjeme terminar, Luis Ernesto, le pido el favor de que me deje terminar. Hay dos asuntos en pero este Aurelio, tema de tranquilo, pero hagámoslo con tranquilidad, Aurelio, y Luis Ernesto, todos tranquilos. El stock son 400 billones. Otra cosa son ¿Qué es los el stock, flujos. Aurelio, para quienes no conocemos el ahorro que existe hoy, Sí, Ricardo. sí. Hoy los fondos Eso no se va a tocar, ¿no? Eso no se va a tocar. Cuando Ricardo Ospina se pensione, le mandan en Colpensiones, le mandan la platica a Colpensiones, pero durante 20 años o 30 los fondos privados de pensiones van a seguir manejando esa plata y acrecentándola, invirtiéndola, etcétera. Es decir, que esto no sí marchitaría los fondos privados de pensiones. No los va a marchitar para nada. No, pero hoy tienen un gran porcentaje del negocio y claramente cuando se obliga a que las personas a partir de 2,3 hasta 2,3 salarios mínimos o 4 o 3 por lo que quede de umbral, pues toda esa plata va a ir directamente a cotizaciones a Colpensiones. Eso sí es una realidad. Es que entendamos lo siguiente, ¿y por qué le va a pegar esto? Porque sí le pega al sector financiero. Luis Ernesto, era una interpelación. Permitamos que termine Aurelio. Aurelio, por favor, termine y ya. Otra cosa son los flujos. Tratemos de que no sea tan técnico esto, Aurelio. Sé que otra usted cosa es la plata que está cotizando. Van a seguir yo me cotizando, pierdo y los oyentes también en todo este enredo. No van a seguir cotizando en los fondos de pensiones privados, van a seguir cotizando en Colpensiones, pero el bono que tiene esa persona que trasladaron del fondo privado a Colpensiones, la gente no va a viajar con la maleta, con el ahorro, la maleta se queda en el fondo privado de pensiones y la gente lo que apenas comienza es a cotizar el Colpensiones. Es distinto el flujo de dinero que el ahorro total. Y una última, Ricardo. Entonces yo venía diciendo, ¿por qué Petro quiere subir a 4? Para negociar en la conciliación y subir un poco más, porque mientras más alto sea el umbral, menos plata el Estado tendrá que ponerle al sistema. Esa es la realidad de la cosa. Y hay un punto que nadie ha tocado, y permítame... Muy rápidamente, Aurelio, por favor. Todos me están levantando la mano y me da vergüenza con ellos. Hay una zona gris de plata, Ricardo, sobre la que nadie ha hablado. Es eso, yo calculo que son 190 billones de pesos que no tienen dueño. ¿Cuáles son los que no tienen dueño? Aquellos que cotizaron 3 años, 2 años, un contrato, 2 contratos, y que están ahí metidos en esa masa de dinero sobre las que se va a entrar a operar. Los que no se alcanzan a jubilar. Lo reclama. Claro, que van al régimen semicontributivo. Sí. Correcto. Hasta y esos de régimen luego me pierdo. Van a tener una renta, no les van a devolver la plata. Si usted va y dice, devuélvame mi plata, se la devuelvan. Esa plata ya no se las van a devolver. Ricardo, van a tener una renta vitalicia que no será nunca superior al 80% del salario mínimo. La reforma pensional, de tal manera, Ricardo, que el sistema no es solidario. No hay solidaridad en el sistema. Y los banqueros no van a... Si la reforma se aprueba, para que quedemos absolutamente claros, hoy los dueños de los fondos privados de pensión del régimen de ahorro individual, ¿qué reciben? Reciben todas las cotizaciones de sus afiliados mes a mes, y sobre eso pueden además tener una comisión de administración, y lo tienen desde un salario mínimo hasta 20 salarios mínimos, hasta lo que cotice cada uno de los que están ahí afiliados. Si la reforma se aprueba, tiene razón Aurelio en decir que la plata no se pasa a Colpensiones, la plata que se ha ahorrado, o sea, si yo he ahorrado durante 10 añitos, esos 10 años se van a quedar en el fondo de Colfondos o el fondo privado que yo tenga, pero a partir del momento en que se aprueba la reforma, la plata que yo mes a mes cotizo ya no va
al fondo de ahorro individual, sino va a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos o 4 o como quede el umbral. Entonces, yo creo que el argumento que plantea Aurelio, y es que esto no le afecta a los banqueros, pues digamos, se cae su peso, porque realmente ellos tienen un flujo de plata que entra mes a mes. Eso no está mal, porque además, insisto, con esa plata pues se irriga todo el sistema financiero del país, pero claro que esto les duele, y por eso es que se han parado de patas y manos, y por eso es que esta reforma de pilares, que no es el primer gobierno que la propone, la propuso el gobierno Santos, incluso cuando yo estaba como viceministro de Empleo y Pensiones, se trató de ambientar algo así, fue prácticamente imposible, porque es un negocio muy jugoso, y claro que van a hacer todo lo posible para resistirse. Entonces, pero, digamos que quede esa claridad que efectivamente Andrés, esto claro que sí afecta al sector financiero. Mire, pero más allá de los detalles técnicos y financieros, lo que pasó anoche es inaudito, Ricardo. O sea, volvamos a la dimensión de eso. Es que hace menos de 8 días, gobierno y sectores del Congreso celebran, pero anuncian como si fuera un gran logro, un gran acuerdo, un gran consenso para destrabar la reforma pensional, bajando el umbral de 3 a 2.3 salarios mínimos. Gracias a ese acuerdo, el proyecto se destraba, se vota, se aprueba, y sale ayer el presidente a decir que cuando llegue a la Cámara va a tratar de subirlo a 4. Eso obviamente desde el punto de vista político no tiene ninguna explicación, y a mí me deja, Ricardo, y me perdona que me ponga un poco paranoide, a mí me deja con una impresión, y es la siguiente: yo tengo la impresión de que al presidente Petro hace rato ya no le importa la aprobación de sus reformas. Hace rato los ojos del presidente Petro están enfocados en el tema del proceso constituyente. Eso es lo que él quiere ahora, eso es lo que repite día y noche, y para que eso pueda tener alguna viabilidad, Ricardo, o más que viabilidad. Su teoría es que este sería un autosabotaje del presidente. Pues es que, Ricardo, mire, es que para profundizar uno habla su con mensaje cualquier de persona que conoce el procedimiento parlamentario, y esto es ponerle un palo en la rueda al proyecto, porque implica más tiempo, y tiempo no hay. Implica además que vuelve al Senado a votación de conciliación. ¿Cómo le va a ir esto en el Senado después de que desconocieron el acuerdo en el Senado? Pero ¿qué pasa, Ricardo? Es que piense lo que hubiera pasado si la reforma pensional se aprueba. Es decir, si el presidente Petro manda a la Cámara, o mandan a la Cámara lo que se aprobó en el Senado, el presidente Petro dice estoy de acuerdo con esto, la reforma se aprueba, uno pensaría normalmente gran triunfo para el gobierno, pero ¿qué pasa en este caso? Que eso le quitaría fuerza al argumento que tiene el presidente Petro de que las instituciones sistemáticamente lo están obstaculizando y están bloqueando su proyecto de cambio, que esa es la base de su idea del proceso constituyente. Casi que uno podría pensar, Ricardo, por más inaudito que suene esto, que al presidente en ese propósito no le conviene que se aprueben sus reformas. Entonces, yo no puedo dejar de pensar, como una hipótesis colateral en todo esto, que esto haya sido deliberado para complicarle la situación a la reforma, y que luego la reforma se caiga y el presidente pueda volver a salir a decir, como lo hizo en Cali hace un mes, que es que las instituciones están capturadas por los poderes, están bloqueando los proyectos del gobierno del cambio, entonces que lo único que hay que hacer es que el pueblo reforme las instituciones mediante un proceso constituyente. 752, sí, don Héctor, no es muy explicable. Un poco conspiratorias, sí, pero ¿qué sentido tiene pero yo esto, en este Héctor? caso estoy de alguna manera de acuerdo con Andrés, porque la verdad es que la postura del presidente ayer es muy rara. Lo cierto es que ayer creíamos todos que la reforma pensional estaba prácticamente aprobada, digamos que en la Cámara iba a surtir un trámite relativamente rápido, y los pocos cambios que se le introdujeran después iba a tener una conciliación viable en las dos plenarias de las cámaras. Eso era ayer hasta las 7 de la noche, y a las 7 de la noche o a la hora que haya intervenido el presidente, pues la reforma parece nuevamente hundida. La reforma no tiene mayorías en el Congreso, y entonces claro que es muy extraño que sea el propio presidente, el gobierno que estaba celebrando la aprobación de la reforma, el que le haya puesto un palo en la rueda de la dimensión del que le pone. Yo quisiera oír, por ejemplo, al senador Alejandro Chacón, que pues fue el vocero de la bancada del Partido Liberal, para contarnos a los colombianos cuál había sido el acuerdo con el gobierno, qué es lo que está pensando. Él es un senador fogoso, inteligente y con mucho carácter, y yo quisiera oírlo hoy
qué es lo que está pensando. Héctor, entonces los he buscado y no aparecen. Sí, no aparecen, Héctor. Si uno diría, no hay respuesta aún. Uno diría, ¿por qué quiere el presidente aparentemente, digamos que no hundir, pero por lo menos dificultar la aprobación de la reforma? Pues no sé, y ahí vienen las teorías un poco como la de Andrés. Ahora, lo que sí es cierto, y eso abona más a la teoría de Andrés, es que el ambiente político es distinto con reforma que sin reforma. Yo venía, por ejemplo, sosteniendo, hay un bloqueo institucional, no se aprueban las reformas, y claro que esa teoría se cae o al menos se relativiza si se aprueba la reforma pensional. Evidentemente queda ahí una cosa medio extraña. Y están avanzando. Que le aprueban una reforma. Héctor, y están avanzando en reforma a la salud también. Reforma a la salud también tiene avances. Y ahora están avanzando en la reforma a la salud. Entonces, la tesis del bloqueo institucional habría caducado, digamos, operaría que se desbloqueó el sistema. Y puede ser que al presidente Petro, como Andrés dice, no le sirva esa teoría desde la perspectiva de su propósito político de mantener caliente el ambiente y mantener movilizadas unos sectores sociales, y que la tensión política sea lo que le sirva. Puede que sí. Sería muy lamentable que eso fuera, porque es que es una manera de sacrificar sus propios propósitos, que es una cosa que yo nunca he entendido, cómo aparentemente, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral, y con esto termino, Ricardo, en el tema de la reforma laboral, más de la mitad de la reforma tiene mayoría en el Congreso, la que le pega a la gente más directamente, la que le sube el recargo nocturno a los cajeros del Éxito, y en fin, esa que le llega a la gente directamente, tiene la mayoría en el Congreso. Está bloqueada por lo que llaman el capítulo de derecho colectivo, que es el sindical, etcétera, que pues le importa a menos personas, a un sector más restringido. Y ellos mismos han bloqueado ese logro posible de recuperar los recargos nocturnos a los límites en que estaban en el año 2000, y lo sacrifican. Yo no entiendo. Y ahora aparentemente va también a sacrificar lo que había sido un avance para su gobierno, y era la posibilidad de ampliar el subsidio para los viejos que no tienen pensión, a cuenta de nada, porque yo francamente no entiendo cuál es pero además, el logro ni el éxito del presidente ponerse en esa actitud. La forma de actuar es la misma. Recuerden que cuando no se lograban consensos sobre la reforma a la salud era precisamente porque aparentemente había un acuerdo, y al día siguiente volvían y pateaban el tablero y se empecinaban en la propuesta inicial. O sea, las horas de discusión de argumentos de un lado, de argumentos del otro, se olvidaban simplemente para imponer la versión inicial. Esto es Ricardo, lo mismo que está pasando con la reforma pensional. Horas de discusión, de argumentos, de escuchar, de conversación, y vuelve el presidente a la propuesta inicial, desconociendo por completo lo Álvaro, que se acordó. Para finalizar, la única explicación que habría, distinta a que el propio presidente quiera meterle un palo en la rueda a este proyecto, es que él no quiera que se le desinfle la marcha del 1 de mayo, y por eso le habla a la CUT, que ha sido muy crítica de este tema de los 2,3 salarios mínimos para la cotización en Colpensiones. No, de otra forma se explicaría esto que está pasando, Álvaro. Eso es posible. Yo veo otras dos explicaciones. Uno, que es que los gobiernos proponen y los congresos son los que disponen. Entonces, pues se puede proponer. En la negociación las partes pujan. Lo de insistir en 4 salarios, yo ya lo había oído. Lo había dicho antes de anoche. Pero subir el umbral, así lo apruebe la Cámara, es prácticamente imposible, porque la Comisión de Conciliación la nombra el presidente del Senado, y los integrantes que va a nombrar el presidente del Senado no van a ser petristas, o sea que no van a aceptar ese aumento. Si los senadores se oponen, pues no se puede. Máximo podrán subir un poco el umbral, lo que decía Aurelio, yo estoy de acuerdo, que puede ser una de las explicaciones. La otra explicación es que yo creo que Petro quiere dejar constancia de que el gobierno prefería un umbral de 4 salarios mínimos, para cuando en el futuro se menosprecie la importancia social de la reforma por el valor bajo de la renta solidaria, esos 223.000 pesos, que yo creo que va a ser la estrategia de la oposición, ¿no? Si eso pasa, van a salir a decir, eso es una pichurria,
aquí no hay ningún avance social, pobre pueblo con ese ingreso. Ahí en ese momento el presidente podría decir, no pudo ser más alta como prometió en campaña porque la oposición o el Congreso puso un umbral muy bajo. Es que en la negociación hay distintas maneras de negociar. Una es la rápida, que es bajando rápido para asegurar un acuerdo. Esa no es la de Petro. Hay otra que es negociando duro, bajando lento para buscar un acuerdo más favorable, así se arriesgue el acuerdo, que yo creo que es la forma de los chinos. A mí me tocó en Naciones Unidas. Repiten lo mismo una y mil veces hasta el último minuto, cuando van a pactar. 7:59 minutos, ya regresamos en Mañanas Blue, vamos a hablar en instantes de la reforma a la salud, vamos a hablar en segundos